quiero compartir estas 7 palabras, las 7 palabras de Jesús en la cruz. Vamos al grano de una vez. La primera es: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Se encuentra en Lucas 23:34. La segunda palabra: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19:26-27. Número 4: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O Elí, lama sabachthani. Mateo 27:46. Dios bendiga a Olga. La quinta: tengo sed. Juan capítulo 19, verso 28. Todo está cumplido. 19:30 de Juan. Y la última palabra: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Vamos a empezar con la número 1. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se encuentra en Lucas 23:34, donde él dice: Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Aquí este texto de Lucas 23:34 está reflejando ya cuando él estaba en la cruz, desnudo, aún en la cruz, él mirando cómo se burlaban de él, mirando cómo tomaron su ropa para que se cumpliesen las escrituras donde dice la Biblia que echarán suerte en sus vestidos. Y vemos que Jesús, estando en esta situación, esta agonía, ya crucificado, ve la situación en la que el mundo está ciego, crucificando aún al que vino a salvarlo, mirando él desde la cruz, viendo cómo se burlaban de él, cómo jugaban con su ropa. Las palabras de Jesús es: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Muchos los injuriaban, muchos le decían: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Uno de los ladrones de la cruz le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate a ti y bájanos a nosotros de esta cruz. Pero me gusta la palabra céntrica que tomó Jesús para enseñarnos a nosotros a perdonar. Mire, la palabra más difícil para el ser humano es decir: Padre, perdónalo. La palabra más difícil es decir: yo lo perdono. Yo te perdono por lo que me hiciste. Si usted lee a Mateo capítulo 5, verso 42 en adelante, usted va a ver la oración del perdón, donde Jesús hablando dice: ama a tu enemigo, hazle bien al que te hace mal, ora por el que ultraja y te persigue. Ahí habla de el perdón, de la oración, de la misericordia hacia nuestros enemigos. Ahí sigue hablando: si alguien te obliga a llevar con él una milla, ve con él 2. Si alguien te hiere la mejilla, ponle tú también la otra. Y un sinnúmero de cosas que usted dirá: no, esto es absurdo, esto yo no lo podría hacer. Pero Jesús nos enseñó a nosotros el verdadero sentido del amor, el verdadero sentido del perdón. Padre, perdónalo. Lucas 23:34. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Mire, le dirá usted a una persona así, que lo maltrató, que lo injurió, que le levantó calumnia, que le hizo la guerra por mucho tiempo, quizá lo ofendió, te hizo daño. Ahora, como cristiano, ¿podría usted decirle: yo te perdono? O pido a Dios que te perdone y yo te perdono también. Mire, es una palabra muy difícil. Pero Jesús nos enseñó a nosotros a perdonar. Y aún en la cruz dio ejemplo del perdón. A Pedro, cuando Pedro lo interceptó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Jesús le dijo: mira, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ustedes deben perdonar las ofensas de aquellos que los ofenden, si ustedes quieren que vuestro Padre os perdone a ustedes también. Es una palabra bastante comprometedora la que hace Jesús en la cruz cuando está siendo burlado, injuriado, desnudo. Ve que están jugando en su ropa, suerte a ver quién se queda con la ropa, una túnica de una sola pieza, de una sola costura.
una túnica en ese tiempo muy costosa. Y Jesús dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Palabra número 2, Lucas 23:43. Yo te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. Esta palabra le dice Jesús a uno de los dos ladrones que está crucificado junto con él. Donde el ladrón, ya sin oportunidad de vida, sin esperanza de vida, le dice: Jesús, Padre, Maestro, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: hoy mismo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Fíjese un punto aquí importante. Para todo aquello que piensan que hay que hacer tantos rituales o creer que hay que hacer tantas cosas para Dios salvar a una gente. Mire, aquí Cristo se fue, rompió con todas las teorías, rompió con toda la mentalidad, rompió con todos los programas de nuestra iglesia, de nuestra doctrina, rompió con todo. ¿Por qué digo esto? Porque el ladrón de la cruz estaba crucificado, no era cristiano, no estaba bautizado, no hizo la oración de arrepentimiento de un creyente, no tuvo que ir a las aguas, no cogió un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año de doctrina, no cumplió nada de eso. Y tan pronto las palabras que salen de su corazón es: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús inmediatamente le dice: hoy estará conmigo en el paraíso. Fíjese que sencillo. Y tanto que queremos mandar a la gente al infierno y por todo ya tú te vas a perder. Donde la Biblia dice que Jesús hablando, Dios hablando, dice: todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Fíjese, el ladrón le dice: oye, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estará conmigo en el paraíso. Si usted se fija, Jesús le dice: hoy tú vas a estar en mi reino, hoy tú vas a ser salvo. El ladrón ni siquiera podía orar porque estaba clavado en la cruz, no podía hincarse de rodillas. El ladrón no hizo la oración de confesión de fe. No pidió a Dios a Jesús, apunta mi nombre en el libro de la vida, nada de eso. No tuvo que pedir que lo bautizaran, que lo llevaran a las aguas. No tuvo que coger 1 año de doctrina. Eso para que nosotros entendamos que la misericordia de Dios va más allá de nuestra personalidad, de nuestra humanidad, de lo que nosotros podamos pensar. Sabemos sí que bíblicamente, terrenalmente, eclesiásticamente, hay que cumplir con nuestra doctrina ciertos rituales para los nuevos creyentes. Pero en cuanto a la salvación, no depende de nada de esto. Porque la salvación del ser humano depende de Dios. Ahí lo vemos reflejado cuando Él le dice al ladrón: hoy estará conmigo en el paraíso. A uno que quizás fue violador, asesino, quién sabe cuánta cosa hizo ese ladrón. O ese que estaba con él en la cruz. Ese ladrón no tuvo quizá oportunidad de ir a un templo, a una iglesia. No tuvo oportunidad de buscar a una gente para que orara por él. Simplemente se arrepintió ahí mismo en la cruz y de una vez fue salvo. Es por eso que nosotros creemos que tan pronto una gente le entrega su vida a Cristo de corazón, si se muere, si Cristo viene, es salva. No, varón, que hay que bautizarse para ser salvo. Mire, eso es un mandato, una ordenanza bíblica, pero el bautismo no te garantiza la salvación. La doctrina no te garantiza la salvación. El que tú tengas 100 años en una iglesia no te garantiza la salvación. Lo que te garantiza la salvación es un corazón contrito y humillado, arrepentido delante de Dios. Eso te garantiza la salvación. Más dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Qué palabra tan sencilla para salvar a una gente. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Simplemente reconoció el arrepentimiento de este pecador, de este ladrón que estaba crucificado. Inmediatamente fue salvo.
Por eso es que cuando una gente te encama, aquella gente que están a punto de morir, que uno ora por ellos, que le hace la confesión de fe, o que no puede hablar y por alguna razón usted le hace señas, quiere a Cristo, menéame la mano o apriétame la mano o algo. Tan pronto esa persona en su mente, en su corazón, lo que sea, acepta, reconoce a Jesucristo como su Salvador, es salvo, es salva. Ya de ahí para allá se encarga Dios de salvar esa alma. Mira lo que le dijo Jesús: hoy estará conmigo en el paraíso. Palabra número 3, mujer, he ahí a tu hijo. Juan capítulo 19, versos 26-27. Cuando vio Jesús a su madre, María, y el discípulo a quien él amaba, según Juan, que estaba presente, dijo a su madre: madre, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjese algo aquí. El discípulo amado era Juan. Habían de entre los 12, habían 3: Marcos, Lucas y Juan. Marcos, Lucas y Juan eran los discípulos que estaban más cercanos del maestro. Pero entre los 3 había uno, el más amado. Aquí está Juan. Parece que Juan era uno de los más cercanos a la familia. Y no sabemos aquí dónde estaba José, esposo de María. Aquí no refleja, la Biblia no refleja dónde estaba José en el momento de la crucificación de Cristo. No lo refleja aquí. Pero aquí vemos que Jesús le dice a María: mujer, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. Dice que desde ese entonces la recibió en su casa. Es posible, o existe la posibilidad, de que María no tenía una casa propia, sino que vivía alquilada. Fíjese que cuando en el transcurso del nacimiento de Jesús, ellos iban mudándose de casa en casa. Si usted lee toda la Biblia, va a encontrar que Jesús decía que las aves del cielo tienen guarida, tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, no registra la Biblia que Jesús tenía una casa propia fija. Sí registra la Biblia que donde Jesús llegaba, dice que era alquilada o prestada la casa. Incluso cuando fueron a celebrar la Santa Cena, le prestaron una casa para celebrar la Santa Cena. Es decir, que María no tiene una casa propia, y por tal razón, y para consuelo de ella también por la partida de su hijo, le dice al discípulo amado, a Juan: recíbela como tu madre. Madre, mira, he ahí tu hijo. Recíbelo como tu hijo. Él te va a recibir como su madre. Y dice que desde ese entonces la recibió en su casa. Lo que existe la posibilidad de que María no tenía para dónde coger. Posiblemente Jesús, de las ayudas, las ofrendas que le daban, pagaba el alquiler de la casa donde estaba María, porque dice la Biblia que vivían alquilados. Y cuando se trasladaban a un lugar, la casa era alquilada. Si usted lea Juan capítulo 2, donde rompieron el techo de una casa donde estaba Jesús, dice que esa casa era alquilada. Ellos rompieron el techo de una casa alquilada. Es decir que aunque no lo registra, pero como Jesús era carpintero, igual que su padre, podemos suponer que después que se acabó esta reunión donde habían miles de personas, quizás miles o multitudes, cuando bajaron el paralítico, que rompieron el techo, quizás Jesús con sus discípulos se pusieron a reparar el techo de aquella casa ajena porque era alquilada. Es lo que podemos entender aquí, que Jesús por eso le dice: recíbela, dale consuelo, llévatela a tu casa y dale paz, porque ya Jesús iba a morir. Palabra número 4, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. La hora novena eran las 3 de la tarde. La hora novena, 3 de la tarde. Hora sexta, 6 de la tarde, 12 del día. Y así sucesivamente se contaban de 3 en 3. Aquí, hora novena, la 3 de la tarde. Dice aquí: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese, Jesús en su humanidad, no como Dios, en su humanidad
se sentía solo en ese momento. El padre le da la espalda. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ver el sufrimiento que está pasando su hijo, por cual él lo entrega ese sufrimiento para, como precio, como paga por salvar los pecados, por salvar la humanidad, la paga del pecado que Cristo llevó sobre sus hombros. Aquí Jesús se siente solo, siente que no siente a su padre con él, humanamente hablando, y entonces él clama, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Dios, ¿dónde tú estás? Dios, ¿por qué en este momento de dolor, en este momento donde estoy crucificado, no te siento? ¿Dónde tú estás? La gente lo veía clamando, parece que está clamando a Dios, parece que está clamando a Elías, pero era que se sentía solo, porque estaba sufriendo, estaba en la cruz a las 3 de la tarde, además un sol sofocante a una temperatura de casi 40 grados allí en el Gólgota, allí en los muros fuera de las afueras de Jerusalén, en ese sol incandescente, sin sangre. Jesús se sentía solo. Él sentía que el Padre en ese momento lo había dejado solo, pero no, simplemente Dios estaba permitiendo esta soledad para que se cumpliesen las escrituras. Por eso él clama, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es, hermano, él estaba recibiendo en su cuerpo el pecado. Dice ahí el hermano Lenin, claro, él estaba recibiendo el pecado y el Padre no comparte el pecado. Es así. Jesús en su cuerpo, dice Isaías, que llevó nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros dolores. Por su llaga nosotros fuimos curados. Cristo llevó toda esa carga de la humanidad, todo ese pecado lo llevó consigo. Y por eso él se sentía solo. Dios se le mueve del lado por un momento hasta que pase este momento. Pero no fue que Dios nunca no estaba con él, sino por este momento de proceso. Vemos ahora la palabra número 5, tengo sed. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese en la escritura, tengo sed. Cuando Cristo dice tengo sed, valga la redundancia, estaba sin sangre, casi un día entero caminando hacia el Gólgota, siendo lastigado, torturado, su espalda lacerada, que se le veía la carne. Algunos teólogos y eruditos dicen que se le veían los huesos de los latigazos punzantes que le dieron los soldados romanos. Estaba sin sangre, estaba golpeado, estaba cansado, las heridas sucias por la calle, con un madero encima. Según estuve leyendo, que posiblemente el palo transversal podía pesar entre 75 libras en algunas ocasiones, o algunas 125 libras en otras ocasiones. Pero es posible que el palo que Jesús llevaba, que no era la cruz completa, como algunos quieren señalar, no. Jesús cargaba el palo, solamente el palo de aquí transversal, donde iba a ser clavado. Él llevaba ese palo, y algunos se dice que este palo podía pesar unas 75 libras. Era mucho peso para alguien que está golpeado, para alguien que está debilitado, para alguien que está sin sangre. Es algo bien cruel. Y dice aquí que ya en la cruz, él dice tengo sed, y en vez de darle agua, le dan vinagre. El vinagre que preparaban en aquellos tiempos era para calmar el dolor en una persona herida. Este vinagre, que era una mezcla de hierbas amargas, productos agrios, hacían un vinagre, y esto calmaba el dolor. Pero Jesús no lo tomó. Si usted sigue leyendo, Jesús no quiso tomar de este vinagre, porque esto calmaba el dolor. Él quería cumplir la voluntad de Dios, de sentir todo el dolor, todo el peso del pecado de la humanidad. Por eso él no toma el vinagre. Ahí es donde dice tengo sed. Próxima palabra, la número 6. Todo está cumplido. Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice ahí que tomó el vinagre, pero él no bebió vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí ya
cuando Cristo dice esta palabra, la está diciendo, todo está cumplido, en una forma de decir, he cumplido lo que tú me mandaste. Oh Padre, he terminado el asunto, he terminado el convenio, el contrato, he terminado la tarea, he terminado lo que tú me has encomendado para salvar la humanidad. Todo está cumplido. Él dijo, todo lo que me mandaste a hacer, lo he cumplido tal y como tú me lo mandaste. Y dice ahí que entregó el Espíritu para que se cumpliese las Escrituras. Ya en Cristo se cumplía todas las Escrituras. Todo está cumplido, le dice ahí. Última palabra, la número 7. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué quiere decir esto? Él mismo entregó su vida. Él mismo entregó el espíritu al Padre. No fue que lo mataron. No fue que al instante de él decir esto iba a morir. No, ningún ser humano ahí en ese término no moría todavía, porque una persona en la cruz duraba hasta 2 y 3 días o más para morirse. En este momento Jesús apenas llevaba desde las 9 de la mañana que empezó el recorrido hasta las 6 de la tarde, promedio hasta las 6 de la tarde. En eso de las 3 de la tarde ya fue crucificado a las 3 de la tarde, y en eso de las 6 de la tarde ya ya había entregado el Espíritu. ¿Por qué? Porque al otro día iba a ser sábado, iba a ser viernes, iba a ser viernes, y la Biblia dice en Deuteronomio 21 que no dejará que ningún crucificado o alguien que muera en un madero, dice, no dejaré pasar en el madero la noche, porque es constituido maldito todo aquel que muere en un madero. Por lo tanto, Jesús no lo podían dejar amanecer en la cruz. Es decir, él mismo, para que usted me entienda, él mismo entregó el Espíritu, su vida, él mismo entregó ese aliento de vida al Padre. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice, expiró. Por eso que él dice en la Biblia, yo doy mi vida por ello. Él dice, yo la doy y yo mismo la vuelvo a tomar. Si usted se fija, ya en su omnipotencia, ya Cristo muerto y crucificado, ahora muere, es llevado después que crucificado, muere, le piden que le den el cuerpo a José de Arimatea, lo lleva a la cruz, a la tumba, ahí lo resguardan, y después Jesús resucita. En tu mano encomiendo mi espíritu. Es decir, él entregó su vida por nosotros. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto, éramos nosotros que debíamos de pagar. Es eso. Jesús lo hizo por nosotros. Éramos nosotros que debíamos de estar en la cruz, y Jesús se entregó él en la cruz. Era tú que tenías que estar en la cruz, era yo. Y Jesús, vemos todo este recorrido de estas breves palabras para que entendamos el amor y la gracia y la misericordia de Dios por nosotros los pecadores. Última palabra de Jesús: en tu mano encomiendo mi espíritu, y expiró, es decir, entregó el espíritu al Padre. El Padre lo dio y él regresó al Padre. Ya más adelante vemos que resucita. Dice que desciende a la parte más baja de la tierra. Allí predica a los espíritus encarcelados. Vuelve, se le aparece durante 40 días a los discípulos, y a muchos en esos 40 días no se registran las tantas maravillas, señales, milagros que hizo, que no se registran. Y luego asciende a los cielos, y hasta ahora esperando su regreso. Cristo dijo que volvería. Los ángeles dijeron, así como ustedes lo ven en esa nube, así mismo un día volverá. Así que Dios le bendiga. Espero que estas palabras hayan sido de bendición. El video estará